Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Soy María. María. Vale. Arrancamos en la orilla y nos vamos a despedir después en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? La mía, absoluta. Yo tengo una casa en Ibiza, en una punta, sin vecinos, sin nadie, rodeada de mar. Y mira que soy de secano, pero necesito ver el mar. Yo lo necesito. Y desde el año 67 voy a Ibiza. Y no he faltado ningún año. O en Navidades o lo que sea. Ahora ya espero irme 4 o 5 meses cuando venga bien el calorcito. Cuando erais pequeños en casa, los 6 hermanos, tus padres, ¿ibais de vacaciones al mar? ¿O eso era algo Pues que hacían otros o sí que ibais? Fuimos una vez, me acuerdo, a Marbella, porque mi padre, como era un falangista del régimen, le dieron un sitio que era donde de educación y descanso en Marbella. Yo recuerdo de haber ido en el 600 con los hermanos, con la olla a presión encima, todos apretados, porque entonces no había ni aire ni nada de eso. Y yo no sé cómo viajábamos tantísima gente, porque íbamos los 4 hermanos detrás, mi padre, otro más, la olla a presión, las cosas, las maletas. Y de repente yo llegué a... ¿Cómo se llama? Bueno, de repente en la carretera subimos Motril y aparece el mar. Y yo era la primera vez que veía el mar. Y le digo, papá, para, papá, ¿qué es el mar? Mi padre tuvo que parar. Y yo de repente vi el mar, que me pareció tan grande. Yo solo le conocía de postales. Y no te haces una idea de que el mar lo tienes delante. Por eso ha sido siempre una obsesión para mí ver el mar. Qué sensación, ¿eh? Esa de descubrir algo por primera vez. Para mí fue, ya te digo, que hice parar a mi padre con otro niño y yo allí en la cuesta de Motril, que ya abajo se veía el mar. Uy, muy impresionante. Alguna vez, hablando de tu madre, has dicho, nuestra libertad se debió quizá a su frustración por no haber estudiado. La libertad de los hermanos se debió a la frustración de mi madre. Bueno, yo siempre lo he dicho, no la libertad, porque la libertad la descubrimos por otro lado, pero de mi madre vimos la necesidad de estudiar. Mi madre desde pequeña decía a mi padre, mis niñas estudian todas. Éramos 3 chicas, la primera, yo era la tercera. Y ya mi padre casi me estampa porque él quería un niño para poner el apellido, pobrecito. Luego me quería mucho también, aunque teníamos grandes peleas, pero con mi madre siempre decía, estas niñas van a estudiar. Y yo tenía como un hecho normal que iba a estudiar. Ella en cuanto pudo se vino a Madrid porque sabía que en Badajoz no estudiábamos, ni había universidades ni nada. Y yo me vine aquí en el año 56 a Madrid. O sea, la familia se vino a Madrid para que estudiarais. Mi madre, por supuesto, aunque ella quería venirse a Madrid porque estaba su hermano solo y se había muerto mi abuela, pero sobre todo porque sabía que aquí podíamos estudiar. Porque si no en Badajoz no podíamos estudiar, no se podían permitir pagarnos el estudio o en Sevilla o en Madrid, que era donde venía la gente de Badajoz a estudiarlo. Entonces, mi madre ha sido fundamental para 2 cosas, para lo de estudiar y para lo de leer, porque mi madre leía muchísimo y mi padre no leía nunca. Y yo a mi madre le cambiaba en la biblioteca pues, por semana 3 libros de Agatha Christie, de lo que había para leer entonces, ¿no? Pero siempre he tenido esa imagen de mi madre leyendo y haciendo recetas de la seguridad social, porque entonces no se hacían como ahora, que ya se hacen a máquina todas, sino que había que sumarlas a mano. Y mi madre, con tal de tener sus ingresos, como mi tío era farmacéutico y estaba en el consejo farmacéutico, pues le traían la receta y estaba todos los días con unos montones de recetas rellenando. ¿Quién te enseñó a coser? Pues mi madre también. Porque en mis tiempos, para las gordas, que yo era gorda, como sigo siendo, pero eran todos trajes negros y grises, porque decían que eso te aparentaba menos gorda, con lo cual eras una gorda de negro. Y yo, que quería ser una gorda de flores, pues me aprendí a hacer los trajes y me compraba las telas de Laura Hartley y de todo eso para
para hacerme los trajes. Y me hacía unos babis, que iban todos los babis míos, eran conocidos ya, porque eran todos flotando, para que no se supiera dónde iba yo y dónde iba el babi. Y así me aprendí con el Burda, que lo del Burda tiene que ser alemán, porque no te lo explica de otra manera. Pensar que tenías que sacarte los patrones en un mare magnum de línea, una más corta, otra más larga, y tenías que ir buscando y siguiéndola con el lápiz para sacarte el patrón de tu talla, nunca se me olvidará. Pero así aprendí a coser. Me ha gustado mucho esto de primeras veces, hablando del mar. ¿Tú recuerdas esa primera sensación que te produce estar en la universidad? Probablemente no te estoy preguntando por el primer día de universidad, sino ese momento en el que tú eres consciente de lo que supone estar en la universidad. Pues yo fui el primer día de universidad, me acompañaron mi hermana y mi vecino de abajo, que eran más mayores, mi hermana ya había estado en la universidad y me llevaban a mí a Derecho. Yo estudiaba todavía en Económicas en San Bernardo y me llevaron a mí. Y yo entré, pues eso, de recién llegada y tal. Y entonces descubrí un mundo. Yo estaba 13 años en un colegio de monjas. Yo salí del colegio de monjas a la universidad. Y llegar a la universidad es llegar a conocer un mundo donde ya no hay monjas, donde no te vigilan, donde estás tú, que estás sola. Y esa es la sensación más de libertad que noté. Que ya no tenía quien me vigilara. Que lo que yo quisiera hacer lo hacía por mí. Eso para mí fue muy importante. Esa es la primera sensación. Luego ya descubrí el mundo. La universidad para mí no es descubrir la universidad, fue descubrir el mundo, descubrir la libertad, descubrir la cultura, descubrir el compromiso social, pues todas las cosas, descubrir los amigos. Yo conocí a Manola Carmena en el año 1961 y seguimos siendo amigas y hemos vivido juntas hasta hace muy poco, que yo me vendí la casa a su hija y yo me fui a otra más cercana a la de mi hermana. Esas cosas. Pero son amistades que no has perdido y para mí la universidad significó conocer el mundo y sobre todo el compromiso social. Lo que más me ha hecho mujer, feliz y todo ha sido tener compromiso social. Cuando hacíais aquellas campañas de alfabetización, te fuiste a Granada y también al Pozo del Tío Raimundo. Dime eso qué supuso para ti, para una estudiante de Derecho veinteañera serías, pues sí, ¿no? Claro, yo fui a Granada porque era una campaña de alfabetización y yo tenía unas ganas de salir por ahí y mi padre, yo creo que llamó hasta al gobernador civil para ver dónde iba yo y tal, y el gobernador le dijo, no, vienen con el SEU. El SEU, en el Servicio Universitario de Trabajo, estaban todos los rojos. Entonces yo me fui allí, estaban los Maraval, todo un montón de gente, y me fui y me tocó en Alhama de Granada. Bueno, pues yo descubrí todo. Descubrí que los pobres y los ricos no era una cuestión del cielo, sino de la hermandad de labradores y ganaderos, los que alquilaban en los pueblos la mano de obra y los demás se iban a casa sin comer, que a eso lo vas viendo. Yo me iba a la era a enseñar a los que cuando descansaban de aventar en la era le intentaba dar clase a los jornaleros y luego por las tardes a las chicas y a las mujeres. Descubrí lo que era un mundo que yo no había conocido nunca, yo solo había nacido. En Badajoz ya había ido a la catequesis, tenía un sentido social de darme cuenta que la gente necesita ayuda y yo le puedo dar, pero también que qué sentido tenía de proteccionismo de la ayuda y que yo descubría que eso era caridad. Una cosa era la ayuda y otra cosa es la caridad. Y a mí me encantó conocer la ayuda también. Y irme al AMA, descubrí por un lado la solidaridad de gente que me tenía en sus casas. Otra, el miedo que pasé en alguna casa de algún señor que intentaba meterme mano por las noches. Es decir, que también lo descubrí en Alhama de Granada, que no lo había tenido, bueno, excepto los del colegio, los exhibicionistas, pero nadie que tú tengas miedo. Yo me iba a dormir a veces a casa de una de las amigas que había venido conmigo en la campaña porque tenía ese miedo. Y ya era la autodefensa de gente de ese tipo, ¿no? Sí. Y luego descubrí la amistad, que para mí la amistad es un problema importantísimo. ¿Allí te hiciste de izquierdas? En esta etapa en la que descubres la diferencia entre ricos y pobres, la diferencia entre el campo y la ciudad, que una cosa es la ayuda y otra la caridad. Un poco rojilla, porque me había
tratado en la facultad con gente que sabía cosas, que yo no sabía ni la guerra civil, ni sabía lo que había pasado aquí, ni sabía nada de nada, porque mi padre en eso no, afortunadamente no nos habló ni nos creó odio ni rencores, por lo menos a mí, no sé, a otros hermanos, pero a mí no. Y entonces lo que descubrí allí es la marcha del mundo por otro lado, y ese lado me gustó mucho más, el lado en el que yo sabía que tenía solidaridad, que podía darla, que podía encontrarla. Por eso te digo que para mí el compromiso social, que algunos dicen, mira, esta roja, una triste, tal, yo, vamos, para mí lo mejor que me ha pasado. Y mira que me han expulsado del Partido Comunista, de Izquierda Unida, me da igual, si lo mejor que me ha pasado es estar allí. Aunque me han expulsado porque yo también he espabilado y entonces va buscando otras cosas. Pero para mí ha sido muy completa mi vida desde que empecé a descubrir todas esas cosas. Luego ya sí, cuando vine de allí y me fui en el invierno al Pozo del Tío Raimundo con el padre Llano a construir chabolas para los extremeños que venían, para que por las noches pudieran tener el techo y no se las tirara a la municipal por la mañana. Y entonces era otro mundo, era el mundo de la clandestinidad de mi padre, de mi casa y de mi vida realizándose por otro lado, ¿no? ¿Tú lo contabas en casa eso? No. Ni a tu madre tampoco, ni a tu madre ni a tu padre, no lo contabas en casa. Eso yo allí lo menos posible, porque sé que les podía provocar un conflicto y yo no quería más conflictos del que ya se tenía que llevar yo clandestino como para hacerlo realidad. Alguna vez has dicho, o más de una vez también, lo has escrito, que otro de los descubrimientos más importantes de tu vida fue no ser mujer, sino la condición de ser mujer. Claro, yo descubrí, porque estaba acostumbrada en el despacho, los laboralistas éramos gente muy igualitaria, todos mandábamos lo mismo, cobrábamos lo mismo, pero yo era la jefa un poco, la más antigua. Era jefa porque era la más antigua y yo tenía que decidir quién viene, qué tal. Luego ya, según iban viniendo, decidíamos todo. Pero yo me sentía absolutamente con un sentido igualitario de la vida. Y de repente, lo he contado ya muchas veces, voy a la cárcel de Jaén habiendo estudiado muchas cosas y no me deja pasar. Había unos presos políticos en huelga de hambre y como estaban mal, yo iba a visitarlos, no me dejó entrar el director. Tuve una pelotera con él tremenda. Y dije, pues si no me deja usted, voy a denunciarle por coacción. Y me voy al juzgado de guardia, que vengo a denunciar al director de la cárcel. Oh, viene el juez, vienen dos. Nombre, Cristina Almeida Castro. Profesión, abogada. Qué lista. Edad, 22 años. Estado civil. Y me acababa yo de casar hacía 3 meses, así. Y pongo esa cara de tonta que te dura los 3 meses y digo, casada. Y nada más decir casada, se para el juez, se para el secretario y dice, ¿está ahí su marido? Digo, al hombre, mi marido está en Madrid, estará durmiendo. Y dice, es que usted no puede denunciar. Digo, que yo no puedo denunciar, pero si puedo denunciar el nombre de todo el mundo. Dice, sí, pero el nombre suyo tiene que denunciar su marido. Mira que yo había estudiado pues las limitaciones de la mujer casada, pero como una lección, por si de casualidad te tocan el examen. No me creía que era una realidad. De eso que no la crees. Y que de repente te la sacan allí, sentada en aquel juzgado, en un chiringuito terrible, en un tunelillo que estaba el juzgado de guardia, y verme allí, que me piden el permiso mi marido, que era mi gran amigo, mi colega, también del despacho, y que por haberme casado con él, mis derechos han pasado a él. Mira, fue un choque brutal. Ni feminismo ni nada, desigualdad. Lo que más me asombró es la desigualdad de la mujer. Luego ya le pones cara, lucha y tal, y le llamas feminismo. Pero a mí fue indignación ante la desigualdad de la mujer. Y la viví habiendo leído y estudiado las limitaciones, pero no pensando que eran verdad. Y cuando vi que eran verdad, nació otra rebeldía, la de conquistarme como mujer, conquistarnos a todas como mujer. Ya que ha salido este capítulo de tu vida tan significativo, no solo para ti, sino para la sociedad, querría volver a cuando montáis el despacho de abogados en Atocha y entonces os vais, pero antes. No estoy en Atocha, yo estoy en Españoleto. Pero cuando vais, dime tú esta situación, vais al Rastro a comprar unas sillas y las pintáis de rojo. Yo.
Tú, Eso sí. esos eran para tu Españoleto. despacho, para Españoleto. Pintamos toda la sala de espera. Y- Nos costaron, yo sé, una peseta cada silla y las pintamos todas de rojo y las inauguramos un 1 de mayo. De rojo aposta. Aposta, De rojo claro, aposta. porque, bueno, había que elegir pintura, pues nos pareció que el rojo pues estaba muy bien. Y yo, Esa pues, ilusión pintando esas sillas, ¿la puedes recordar? Esa ilusión. hombre, es que hacer el despacho yo lo hice con una persona fantástica, que era con Julián Hernández Montero, hermano de María y de Juan Montero. Y Julián, éramos él y yo, y a los pocos tiempos le descubren que no le funcionan los riñones. Pero vamos, de casualidad, que era de una otitis mal curada de pequeño. Y le quita los riñones, tuvimos que hacer colecta para la diálisis que no la pagaba la Seguridad Social en aquellos tiempos. Nos dieron fotos, cuadros, el equipo Crónica, nos dio Lucio Muñoz, nos dio Alberti, nos dio muchísima gente, que Alberti no estaba aquí, nos lo dio en Roma, y estuvimos vendiendo eso para pagarle, y cuando ya le iban a hacer un trasplante, se murió. Entonces yo me quedé en el despacho, se vino entonces mi exmarido allí conmigo, bueno, mi marido allí conmigo y otros amigos, y pusimos Españoleto. Y Españoleto lo mandamos allí y estuvimos allí hasta el año 80, no sé si 80, yo creo que antes. Bueno, en el 70 y tantos nos fuimos ya a Españoleto, que ha sido donde hemos estado más juntos y más llenos toda la vida allí en el despacho de Españoleto. ¿Por qué Cristina Almeida se ha puesto María? Pues mira, porque era mi nombre clandestino en el Partido Comunista. Había que tener un nombre. Y yo dije, si me pongo uno muy difícil no me voy a acordar de que me lo he puesto. Aunque siempre tengo buena memoria, ¿eh? Eso es lo único que me funciona bien. Las piernas no me funcionan, todo lo que quiera, pero la memoria me funciona muy bien. Pero dije, me voy a poner uno facilito. Y me puse María, que nadie se iba a extrañar. Porque si me pongo Victoria, pues todo el mundo te preguntaría, ¿y quién te ha puesto ese nombre? Pero María, como yo me llamaba también María Cristina, porque antes todas nos llamábamos María, pues yo dije María, que sé que le tengo y ya no me tengo que buscar más compromiso. Cristina Almeida, he traído un fragmentito del principio de tu época en la tele. También te quiero preguntar, ¿qué supuso para ti empezar a salir en la tele? O sea, dar esos mensajes que tú tenías pues, con tus colegas, con tus compañeros, en muchas veladas y soltarlos en televisión. O sea, mostrarte como tú eras en la tele. Pues mira, ¿Tú crees que aportó? Pues mira, aportó para mí el tener una forma de que me vieran también. Que no es que eso enriqueciera, porque no es que yo enriqueciera viéndome, pero también desafiar el que era una señora gorda y que de repente hablaba y que se me escuchaba y que empezaba en blanco y negro, porque yo iba a la clave con Balbín, en blanco y negro era entonces, no sé si era la tele, yo creo que no era todo, pero el programa sí se hacía en blanco y negro. Y entonces era una ventana más para poder decir lo que piensas. Y como lo que piensas te parece que es bonito y que puede valer como a ti te ha valido, pues te dan la oportunidad de decirlo en la televisión. Y como todo el mundo veía la televisión, pues yo a la televisión. Encima me llamaron, pues yo encantada de la vida. Y he ido, luego, Hermida me tenía unos cariños tan tremendos. Tengo un fragmentito de un programa que yo no sé si se llamaba Jesús y compañía. Era un debate que se hacía, a ver si, no sé si te acuerdas de esto. A Hermida se lo oye mucho hablar, pero también a ti. A base de no entenderos porque no sabemos entenderos, algunos de nosotros nos podemos meter en el mayor de los pozos y está ocurriendo en estos momentos. Yo no creo, eso no es. Yo no creo. El mayor de los Carmen pozos Albor es el también. pozo del silencio. Claro. Hay montones pero por de eso yo hombres decía lo del que desencuentro, cada día Jesús. se callan Pero el más silencio, ¿sabes y por qué? están más silenciosos. Porque si no mienten. Hay que Así hablar. de claro. No, Ay, perdona. porque si no, no admitís algunas verdades, que es distinto. Porque hay verdades que molestan. Nos están diciendo siempre la verdad. Sí. Pero siempre es su verdad, Tú no la me dices, nuestra. sí, tú me dices tu verdad, pero yo no te puedo decir la mía. Dice, tienes razón, querida mía, tienes toda la razón. Sí. Tu verdad. 1998. ¿Qué piensas al escuchar este debate, que era un debate que se hacía en la tele, Antena 3, se tocaban un montón de temas, un día estaba Chano y otra Mercedes Milá también, gente, había un la montón de misma. gente, se debatían cosas que estaban en la calle. ¿Qué te hace pensar esto? Esto es el año 98. Pues lo que pensaba, quiero decirte, siempre he dicho lo que pensaba. Y por lo que me preguntaban, lo contaba.
y lo contaba como yo lo entendía y como yo lo quería explicar, porque me parecía que era una forma de comunicarme con la gente. La televisión lo único que hace es ponerte cara, pero ya está la radio y tal, y es todo lo que quiera ver la gente o oír, es muy bueno. Por eso la radio y la SER, que todo el mundo tiene una radio pequeñita siempre. Yo la verdad que no, pero a la gente le gusta oír la radio. Por lo tanto, la radio me parecía una forma de comunicación. La televisión encima te da otra oportunidad, pues por la televisión. Y como me llamaban, yo no he pedido nunca ir a ningún sitio. Siempre me han llamado para ir a los sitios. ¿Nunca te han puesto veto? ¿Nunca te han dicho tienes que decir esto? Nada. Nunca. Eso, bueno, es que si no, no hubiera estado. Es decir, que no era un problema. Cristina, cuando dices, me han echado a todas partes, ¿verdad? Del Partido Comunista, te echó Carrillo, que creo que luego se disculpó. Sí, Que bueno, luego te Carrillo dijo, no dice- tendría que haberte echado. No, Carrillo dijo, es que contigo me equivoqué. Digo, no, Santiago, te equivocaste con todo. Te equivocaste pensando que tenías a echar a la gente más válida del partido porque tenían miedo a que te quitaran a ti. Y te has quedado con la vieja guardia, que son todos muy guardia y muy bien, pero son viejos. Y hay que estar, la gente que estamos en el interior, tú has dicho, Nicolás está por aquí y todo eso, pues era la gente que estaba entonces intentando hacer un partido y además luchando dentro de España, no en el extranjero. Y por lo tanto éramos gente del interior y gente comprometida. En el colegio de abogados, pues éramos 100 y pico abogados comunistas en aquellos tiempos, que era ilegal todo. Bueno, pues nosotros sabíamos cómo habíamos ido haciendo crecer el partido y tal, y nos pareció tremendo que de repente se expulsara a toda esa gente y a mí misma, ¿entiendes? Entonces yo se lo dije a Carrillo muchas veces y él dijo, no, contigo me equivoqué porque tú eres una persona que siempre has mostrado respeto al partido. Digo, si el que no lo has tenido eres tú. Luego le echaron a él, porque al mes siguiente le echaron. Y ya cuando me echó Anguita, de Izquierda Unida, le dije, oye, que yo doy yuyu, que a Carrillo le echaron, pues a que Anguita también le echaron de Izquierda Unida. ¿Sabes que me llama mucho la atención que siga ocurriendo esto de que los líderes de los partidos echen a la gente que no piensa como ellos? Sí, yo Los creo- vaya expulsando, que eso no es algo que ocurría hace 40 años ni 20, es que sigue ocurriendo. Sí. Dentro del propio partido se expulsa Bueno, cada a vez quien, más, a quien no piensa como la cúpula. Porque cada vez son menos, a lo mejor, o tienen más problemas, y entonces tienen que buscarse cada vez más amiguetes. Y es verdad que hay gente muy válida en los partidos, yo no lo voy a negar, pero el quitar la discrepancia es quitar la salsa de un partido. El que pensar que es un partido uniformado no entra ni Dios. Los que estén ya ahí porque no se quieren salir. Pero que para hacerlo tiene que haber diversidad, tiene que haber gente integrada en la sociedad, gente que de verdad no esté integrada en el partido, sino integrada en la sociedad. Y lo digo por todos los partidos, ¿eh? Lo Sí, digo no, por el no, PSOE, yo- por el PP, por Vox, Yo también por te lo todo, digo, Podemos, aunque algunos, Unidas Podemos, pero por todos todos se los van, partidos. Ya Sí. lo he visto como se van los dirigentes y todos dicen lo mismo. Es que esto no es un líder, tal. Yo te digo que nunca he hablado mal del Partido Comunista por una razón, porque es lo mejor que me pasó a mí para poder luchar contra Franco. Por lo tanto, nunca me quejaré. Siempre me quejaré de la falta de democracia en general de los partidos, porque no son necesarias. Instituir que solo sea un grupo de adeptos es tener miedo al futuro, al presente y a lo demás. Entonces, no entiendo cómo se puede echar a la gente que discrepa, cuando deben ser los que a su vez ayudaran a enriquecer al conjunto del partido. Para lo que tuvieran razón y para lo que no tuviera, discutirlo, pero no expulsarlo. Ahora que citabas a Franco, otra cosa que está ocurriendo también en este siglo XXI, parece que la construcción del futuro, que siempre tienes que hacer una revisión del pasado, pero da la sensación de que la construcción del futuro tiene que ver con volver a construir el pasado. Es decir, cuando oyes hablar a Trump, él habla de volver al esplendor de Estados Unidos. Parece que esa es la construcción del futuro, que es reconstruir el pasado, un pasado además bastante horrendo. Entonces, ¿dónde está el futuro? Bueno, a mí el futuro, y te lo digo, está aquí, está en la realidad cotidiana, en lo que vivimos la mayoría de la gente, que es la libertad, la democracia. Por mucho que algunos digan que no pueden decir, dicen las burradas que quieren, encima no tienen obligación de rectificarla si les hace saber que es mentira. Todo eso es un nuevo reconducir el pasado. El pasado era un pasado sin libertad, un pasado con cárceles, con gente llena de prisioneros políticos. Eso era el pasado. El pasado era una educación miserable, donde te enseñaban a cantar el Tres Marías y nada más, a no ser que fuera un colegio
privado de pago grandísimo. Hoy toda la educación mayoritariamente es privada, aunque se llame concertada. Entonces la pública está degenerada. Y antes no existía ni esa pública, ¿entiendes? Estaban las gratuitas en mi colegio, estaban las gratuitas que entraban por otra puerta. Entonces, bueno, te das cuenta que eso que dicen que era el pasado y que quieren ahora reconducirlo con una capa nueva, es lo peor que podía venir. Lo que hay que hacer es enriquecer el presente para el futuro y no querer enriquecer el pasado. Y ahora resulta que nos quieren decir que Franco era muy bueno, que hacía muchos pantanos, le daba igual que tirar 7 pueblos y meterlos llenos de agua, da igual. Él podía hacer lo que le diera la gana, porque para eso era Franco. Y ahora ya no pueden hacer lo que les dé la gana, ahora ya no pueden coger las tierras y hacer lo que les dé la gana. Todas esas cosas son productos de la democracia. Tenemos una educación gratuita también, por mucho que haya grandes... Una sanidad pública también, y antes hablabas de que tuvisteis que hacer una recolecta para poder pagar la sanidad. Teníamos que pagar a la colega, gente, claro. Otros tenían, como hoy me recordaba un periodista, me decía uno, y antes teníamos una iguala. En los pueblos había una iguala con el médico de la capital, para que cuando se ponía alguien malo íbamos a la capital con la iguala que le pagábamos al mes. Si no te ponías malo en 3 años, pues él tenía la iguala cubierta, que es tanto como ahora, de donde ha venido la sanidad privada, y que ahora tenga la sanidad privada, que dentro de poco va también a estallar un poco, porque están mandando a tanta gente que ya va a haber cola en la privada, que antes decían siempre, es que una radiografía me la hacen en 3 días, ahora no me voy en 3 semanas, y luego serán 3 meses, y te darás cuenta que lo privado ha sido ocupada por toda la gente que la necesita. Entonces, me parece que no saber distinguir lo que es un país con sanidad pública buena, con educación pública, donde la gente pueda estudiar. Yo me acuerdo cuando los taxistas te decían, Cristina, yo tengo mis hijos estudiando Derecho, mis hijas estudiando... Y los pobres dirán ahora, ¿por qué no habrán estudiado otra cosa? Porque no se coloca difícilmente, pero la alegría de haber ido a la universidad cuando ninguno podía haber ido. Todo eso se ha conseguido precisamente por la democracia, que no nos vengan a contar ahora que Franco no hizo eso. Y yo lo digo habiendo podido estudiar, no porque mis padres fueron unos pudientes, pero pues mi madre tenía bien claro que para darnos un futuro teníamos que estudiar. Y eso, la mejor herencia que nos dejó. Y todas las hermanas estudiamos, y todos los hermanos somos 6, menos uno que no quiso estudiar, pero voluntariamente, y era un manita. Desgraciadamente es el primero que ha muerto de nosotros, cuando era el quinto de los hermanos. Para mí fue un palo, bueno, para todos. Pero bueno, y entonces eso es lo que hay que pensar, que el pasado no es un pasado bueno, no es un pasado limpio, no es un pasado de libertad, no es un pasado de amistades, de ver cine, de ver lo que quiera, de ver teatro, de todas las cosas que ves ahora, que no le da importancia, pero antes no las sabía, que es lo que hay que discutirle. Y además antes, muy poco antes, te quiero decir, que no hay que irse hace un siglo. Es que hablamos de hace 30 años, 40 años, tú lo has contado. En la universidad claro. Ponían una película, yo me hice del Instituto Italiano para aprender Vamos, italiano. 30, 40 no, perdón, que he hecho malas cuentas. Bueno, pero que no tenemos que irnos muy lejos. ¿Cómo? Que yo me puedo ir Claro, 40 años sí, para sí, atrás, porque sí, sí. yo tengo 80 ya. Sí, Sí, que he cumplido 80 en el hospital. Quería Te voy yo a- haber hecho mi gran fiesta de los 80, pero me la hicieron allí. Cristina, te voy a poner una canción. A ver si te gusta. Yo creo que sí te va a gustar, pero no sé dónde te llevará. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. ¿Dónde se va tu cabeza al escuchar esta canción de La Pradera? Mira, a los brazos de María Dolores, porque María Dolores yo la conocí por muchos temas, pero siempre que iba a un sitio donde ella estaba me dedicaba a esta canción, porque a mí esa idea del amor, de que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícamelo. Es como yo no quiero entero todo,
pero un ratito, el mejor, el que te quede libre, dedícamelo. Porque esa idea del amor libre, de estar en los tiempos de libre, no toda la vida, ni... No, cuando te quede libre, me llegó es muy filosofía mía. Y siempre que oigo María Dolores, siempre me acuerdo de esta canción. No importa que sean 2 minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A mí esto es una forma de querer de otra manera. No es el querer de posesión, sino es el querer de disfrute. A mí me gusta mucho el querer de disfrute también, el de posesión mientras te haga disfrutar, pero me gusta más y me doy cuenta de que me gusta más el amor más libre, el amor no de siempre, sino de cuando estés bien. Bueno, ¿cómo estás después de la caída, de la operación, de estos meses ingresada? Y sobre todo, ¿qué has aprendido durante estos meses? He aprendido, primero, que la sanidad pública es lo mejor que te puede pasar. Yo tengo un seguro privado del Colegio de Abogados que no lo he usado en mi vida. Voy siempre a la sanidad pública. Al Ramón y Cajal, porque yo estaba de concejala en Fuencarral, presidenta cuando se creó casi un año después de la creación de Ramón y Cajal, y estuve en el Consejo Rector y he ido siempre. El personal que tiene, que es poco, mal pagado, es extraordinario. Los que están manteniendo hoy la sanidad pública son los trabajadores de la sanidad, desde las de la limpieza, el celador, que es un ser deseado, que es el que coge a la gente en vilo, porque hay tan pocos que hay que rifarlos. Es decir, te das cuenta de cómo con tan pocos medios tienen una capacidad tan grande. Yo tengo que decirlo de verdad, me he tirado 5 meses o más ingresada en el Ramón y Cajal. Y solo te puedo decir que para un esquinado que haya salido, todos los demás, es más, algún esquinado que parecía que era esquinado al principio, luego era un amoroso. Y tener el cuidado que he tenido yo allí, y no, de verdad que no he tenido que decir, que tengo aquí el carnet, que soy Cristina Almeida, ¿qué va? Es decir, la que me conocía bien y la que no, y sin embargo, todos me han tratado. Y luego... 5 meses ingresada, ¿eh? Más de 5 meses. Y cuando te fuiste? Me fui 3 meses más a otro sitio increíble, que es al Hospital San José, la Fundación San José, de San Juan de Dios, pero que tienen un convenio con la Seguridad Social de rehabilitación. Y he estado 3 meses allí. Bueno, si te cuento ya lo de la Ramón y Cajal y lo llevamos a la rehabilitación, es un sitio fantástico, de 1800, una construcción que hay que ir a verla porque es maravillosa, de ladrillo visto, todo, con unos pabellones cada uno para una enfermedad, donde hay gente de ictus en un pabellón, los que están peor en otro, los que están... Bueno, y es un sitio lleno de jardines, que yo iba allí con la silla de ruedas, me llevaban, y la verdad, ha sido... ¿Tuviste oportunidad, Cristina, de dar las gracias a toda la gente, que ellos lo supieran, que supieran que aunque les estén pagando mal, que aunque la situación sea muy precaria, muy difícil, se quejan constantemente de esto, su vocación, cada paciente lo nota? Por encima de todo, yo creo, además se lo estoy haciendo llegar por aquí, los hago llegar siempre que tengo una oportunidad, porque cuanto más se puede hacer cuando estás en la radio o estás en la tele, porque ahora ya, aunque le escribas cartas de amor, pues no son, pero... Yo les supe saber que los quería, los hice ver a los que me daban la rehabilitación, al centro. Allí grabamos, además, parte de la serie... ¿De las abogadas? De las abogadas, pues la hicimos allí en la propia clínica, porque yo tenía que estar con la silla de ruedas. Entonces, se lo he agradecido. Las de comunicación de allí dicen, no hemos tenido nunca tanto trabajo, porque tú todo lo haces pasar por nosotras, tal. Entonces, es una gente que se ha portado tan bien, que ¿qué te voy a decir? Aquí estoy, no me han quitado ni la energía ni las ganas de vivir, sino que me han dado otra oportunidad. Bueno, vamos a despedirnos. Me gustaría que te fueras a un faro y me dijeras con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte
¿Y qué canción podría estar sonando? Pues mira, me iría al faro Peniche. Es un faro de Portugal, de donde está el Cabo Peniche, había una cárcel donde estuvo el secretario general Álvaro Cuñal, y yo me acuerdo que fui una vez allí al Cabo y tuve una historia muy bonita que pasó allí, pero que a mí, si me pones a elegir, tengo debajo de mi casa de Ibiza un faro que ya no se usa porque solo funciona el de Tagomago, que está en la isla de enfrente, pero que es una preciosidad. Por lo tanto, me gustaría sentarme al borde del faro de la Cala, donde me he sentado con casi todos los novios y amores que he tenido, porque los he llevado allí, y allí escuchar la canción que me quiera. Si me quiere poner, antes creía que me ponía Aquila Payún, pero si me pones a Serrat, sobre todo porque yo tengo un deseo. Para mi muerte me da igual que me quemen todo lo que quieran, que me cojan las adurillas y les vale la retina, que me aprovechen todo lo que puedan aprovechar, pero como ya no estoy para aprovechar mucho, que me quemen y las cenizas, aunque esté prohibido, cuando no los vea nadie, me la tiren en la ladera del Monte de la Cala, porque yo, como Juan Manuel Serrat, quiero en la ladera del monte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Por lo tanto, quiero que mis cenizas estén allí, al lado del Cabo de San Vicente. Cristina Almeida, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, que me has traído y que me das ocasión de hablar en alto. Y para más gente. Incluso me ven. Buenas noches, te ven también, te oyen y te ven. Pues nada. Guardo amor, juegos y penas yo.